Amigos de todo el Perú, tengan ustedes muy buenos días. Estamos aquí en esta plataforma de noticias TV Perú y Radio Nacional con más de 60 estaciones al interior de la República. Hoy, como todos los días, también tenemos distinguidos invitados y en esta oportunidad está con nosotros el doctor Ángel Delgado Silva, analista político, especialista en temas constitucionales, regionales y municipales, pero también nos acompaña el doctor Ditel Columbus, analista político, director ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales y columnista del diario Expreso. Les damos la bienvenida. Muy buenos días, señores. Muy buenos días y muchas gracias. Caballeros, ya estamos a muy poco tiempo del pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Entendemos que el jurado ya ha dado solución a las actas que habían sido observadas y que ya eso está en manos de la OMPE, que en cualquier momento da el pronunciamiento final y definitivo, y entregar finalmente las credenciales al presidente electo de la República, don Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, tenemos todavía un tira y afloja entre la mayoría del Congreso, ¿ya?, y el Ejecutivo personificado naturalmente por don Pedro Pablo Kuczynski. Hay cierto divorcio aparentemente y que hace preocupar, por cierto, la gobernabilidad a partir del 28 de julio. ¿Cuál es su visión sobre este tema, caballeros? Bueno, yo quiero señalar de que esta contradicción es el remanente, es lo que viene de una elección, de un proceso electoral crispado, donde la acrimonia ha tenido un papel central y efectivamente las conductas de los actores políticos está asignada por esta característica. El problema es que ya hemos pasado a una etapa distinta, ya acabó la campaña electoral y ahora la preocupación de la ciudadanía se centra en cómo se va a constituir el gobierno. Nos preocupa, por ejemplo, quién va a ser el primer ministro, cuáles van a ser las personas encargadas de los diferentes portafolios, etc. En consecuencia, yo creo que esta contradicción, que a veces pretende ser reavivada por algunos medios, que no es este, por cierto, carece de mayor sentido, porque yo tengo la impresión que más tarde que temprano, quienes participan en política y como actores principales van a tener que encontrarse, van a tener que coordinar, así no se pasen, no se traen y no tengan ningún sentimiento benévolo hacia el otro. La realidad se va a imponer y la coordinación política, el pensar en acciones conjuntas o discrepar inclusive encontrándose, va a ser la nota característica. Por lo tanto, yo tengo la convicción que este tema debería preocuparnos menos, y porque la política no se puede reducir pues a lo que algunos pretenden, una trivialización finalmente de enconos de tipo emotivos que no corresponden en ninguna esfera humana, pero menos en algo tan serio como es la política, ¿no? O sea, yo no me imagino que los actores, ¿se acuerdan ustedes de esos cómicos de Toby, cuando el dueño de la pelota se molestaba, se llevaba la pelota y entonces dejaba a los niños en jugar? Ese tipo de acciones, de piconería, de resentimiento por lo que me dijo, no me dijo, por más grave que haya sido, creo que no tiene lugar en la arena política, que está asignada por el realismo. Y los actores políticos yo creo que se van a reunir y este episodio va a pasar. Lo cual no significa, y con esto quiero terminar, de que el horizonte que venga por delante vaya a ser un horizonte paradisíaco, tranquilo, sosegado. Yo creo que la contradicción está fuerte, pero esta contradicción va a estar por las propias dificultades que el gobierno del señor Kuczynski va a tener que afrontar por los retos del país, frente a los cuales su posición, cómo los plantea, cómo los encara, va a ser determinante para que la otra fuerza política predominante en el Parlamento pueda actuar a su vez. Ahora, doctor Columbus, este proceso de acercamiento de repente también implica el futuro político de la lideresa de Fuerza Popular, de Keiko Sofía Fujimori. Yo creo que sí. A ver, el hecho de que todavía no se hayan juntado para conversar con el presidente electo, no creo que sea algo determinante para el futuro político de la señora Fujimori. En todo caso, lo que sí va a ser determinante es cuál va a ser la conducta de la bancada que tenga el fujimorismo en el Congreso respecto ya del gobierno cuando entren en funciones. ¿Qué quiero decir con esto? Si es que el fujimorismo, cosa que yo no creo, dicho sea de paso, se vuelve una oposición obstruccionista, ¿no? Irresponsable, que solamente se va a dedicar a negarle
los pedidos que tramite el Ejecutivo a través del Legislativo, van a pues de ir firmando pues su ticket de salida de la arena política, ¿no? Porque más que un tema de conciencia, un tema de voluntades, que yo no dudo que en algún momento lo van a tener, si lo ven fríamente por un tema de cálculo político, ¿no? A los fujimoristas no les conviene pues estar en una posición intransigente, más aún si es que ellos saben leer medianamente claro el mensaje de Verónica Mendoza después de la reunión con Pedro Pablo Kuczynski. Porque Verónica Mendoza, yo resalto dos cosas que ella mencionó a la salida de la reunión con el presidente electo, ¿no? La primera de ellas se encargó de resaltar mucho que el Frente Amplio es la segunda fuerza política del país, obviamente la segunda después del fujimorismo. Ese es un mensaje que se lo está dando al electorado, pero también se lo está dando al presidente electo, ¿no? Como diciéndole, nosotros somos una fuerza mucho mayor a la tuya. Ojo aquí. ¿No? Y la segunda es que ellos serán una oposición, pero no serán la oposición obstruccionista. Entonces, ¿qué es lo que le está tratando de decir con ese mensaje la vocera del Frente Amplio? ¿No? Que en todo caso los obstruccionistas serán los fujimoristas y que si el país en los próximos 5 años no avanza, será por culpa de esa agrupación política. Entonces, un poco que la responsabilidad, ¿no? Yo creo que es una exageración, pero la responsabilidad política de si el país camina o no camina, se la han dejado en cancha el fujimorismo. Claro, pero es una oportunidad también para que el fujimorismo demuestre que tienen realmente una vocación democrática, Sí, ¿no? pero mira, yo creo que en realidad hay que abandonar un poco la caricatura, y en eso coincido plenamente con el doctor Rittel, de que aquí vamos a entrar a una especie de choque de trenes en un escenario absolutamente abstracto a partir de lo que pasó en la campaña. Eso me parece descartable por la misma madurez de las fuerzas políticas que algo han aprendido en este tiempo, y porque la realidad no es así. Yo creo además de que la palabra obstrucción no tiene por qué ser ni puesta por delante. Mira tú, por primera vez en la historia nacional, y habría que recordar la década del 60 y quizás los primeros años del siglo pasado, ¿no? En la época de Billinghurst, el Congreso de la República es una fuerza diferente al Ejecutivo. La potestad legislativa, que es la actuación principal del Parlamento, vuelve a ser patrimonio de él, porque en los últimos tiempos, ¿no? Con el argumento de que lo legislativo es complejo, las normas legales eran inducidas por el Ejecutivo cuando no, el Parlamento le delegaba funciones legislativas al Poder Ejecutivo, ¿correcto? Si revisamos la legislación que se ha dado en este último gobierno y en los anteriores, la gran producción legislativa no es ya del Parlamento Nacional, sino del Poder Ejecutivo. En consecuencia, ahora la potestad legislativa vuelve al Parlamento, y el Parlamento entonces puede desarrollar una agenda propia en las materias legales que tienen un mayor peso jurídico y político sobre las decisiones meramente administrativas del Ejecutivo. Por ejemplo, en problemas de seguridad ciudadana, el Parlamento podría adoptar determinadas políticas expresadas en una legislación especial. Podrían terminar o corregir radicalmente el régimen de las AFPs sin que el Ejecutivo pudiera decir nada. ¿Podría la señora Fujimori y su bancada poner en marcha sus iniciativas, como por ejemplo elevar en un punto adicional el fondo llamado Foncomún a favor de las municipalidades, 3.000 millones, a pesar de la grita del Ministerio de Economía y Finanzas? Porque el imperio de la ley está por encima de cualquier funcionario. Mira tú, hoy la potestad política de tomar decisiones le corresponde al Parlamento Nacional, y si actúan con inteligencia no tienen que obstruir nada. Vamos a la AMPE, a la Asociación de Municipalidades, vamos a ir en marcha al Ministerio de Economía para mejorar los recursos en base a un proyecto de ley. Ese tipo de actuación positiva, pero con una agenda propia, no hay que descartarla de lo que pueda suceder en los próximos meses u años. Claro, doctor Columbus, evidentemente que tiene un peso político tremendo actualmente en el Congreso de la República, Fuerza Popular, pero también hay que analizar el otro lado.
que no todos son militantes de Fuerza Popular. Muchos son invitados y ocurre también con las otras agrupaciones políticas, excepto creo con el de Verónica Mendoza, donde son una conjunción de fuerzas, ¿no? Entonces, esto de repente no podría debilitar un poco la posición en algunas decisiones de Fuerza Popular en el trabajo legislativo. Yo quiero empezar, antes que por el tema de Fuerza Popular, vamos por el tema que tú has mencionado, la cohesión del Frente Amplio, ¿no? Una cosa es el Frente Amplio, para mí al menos, una cosa es el Frente Amplio en campaña, en una campaña presidencial, que ya acabó, ¿no? Ahora vamos a ver cuál va a ser el desempeño del Frente Amplio en el legislativo, en el cual la señora Mendoza, por más que haya sido la candidata presidencial, su labor oficialmente ya acabó. Ahora el vocero de la bancada parlamentaria del Frente Amplio lo ha mencionado, es el señor Marco Arana. Entonces, vamos a ver cuál es la función de Marco Arana como líder de la bancada del Frente Amplio. Entonces ya estamos dejando de lado un tema de una vocería de una ex candidata presidencial y ahora vamos a ver a partir del 28 de julio cuál es el desempeño de Marco Arana como el líder y vocero de la bancada parlamentaria. En el terreno de los hechos, ¿no? Así es. Hay un nuevo actor Que político. es un actor político Nuevo. que no estaba en la escena de campaña. Ahora él tiene una función distinta y creo que si la sabe manejar bien va a poder desplazar a Verónica Mendoza de la escena política. Definitivamente. Porque una cosa es el candidato que perdió la elección y que durante los próximos 5 años no va a tener ningún tipo de injerencia directa en decisiones parlamentarias, y otra muy distinta, la de Arana, que va a ser, según lo que él mismo ha mencionado en algunos medios, el vocero de la bancada, es decir, la cabeza de bancada. Lo que vayan a hacer como agrupación política, él la representa, él la encabeza. Vamos a ver cómo lo maneja y si es que esa función desplaza o fortalece a Verónica Mendoza, ¿no? Y también, dicho sea de paso, cuál va a ser el futuro del Frente Amplio. Ahora, respecto al fujimorismo, si es que hay muchos o pocos militantes, bueno, en general, creo que el 90% de los congresistas que han ingresado no tienen militancia dentro de los partidos políticos que los han llevado a la Casa Legislativa. Son invitados. Son invitados, Sí, claro. la mayoría. Entonces, Igual en el partido de gobierno. Claro. la misma lógica que pudiera haber una especie de escisión dentro de Fuerza Popular, se aplicaría a todas las demás bancadas. Entonces, si por ejemplo Fuerza Popular pierde congresistas y forma una nueva bancada, el mismo riesgo tiene el partido de gobierno, bueno, salvo el APRA, ¿no? Y las demás agrupaciones políticas. Entonces, lo cual volveríamos pues a un Congreso demasiado fragmentado como el que hemos tenido hasta ahora, con demasiadas bancadas, que lo único que han hecho es, por ejemplo, entorpecer la labor legislativa del Congreso y, entre otras cosas, impedir que tengamos defensor del pueblo, un contralor, miembros del Tribunal Constitucional y demás. Ahora, por más que la bancada de Fuerza Popular, haciendo un análisis extremo, pues pueda desmembrarse algunos miembros, igual yo creo que de 73 pues llegarán a 60, ¿no? Creo yo, exagerando la situación, Pero si es que llegase a pasar, dicho sea de paso. Además, seguiría siendo mayoría. Además es complicado porque ellos siempre tienen dos cosas. Primero, tienen la mayoría del número que le permite en el Parlamento hacer y deshacer, espero con inteligencia, por el bien del país. En segundo lugar, tienen la esperanza de que el futuro, y el futuro es más cercano, los encuentre unidos. Tienen un reto importante el 2018, que son las elecciones regionales y municipales. Presentarse unidos, ganar esas elecciones, consolidar una mayoría para llegar al poder el año 21, es una posibilidad bastante real. Y por otro lado, yo quiero decir lo siguiente: el fujimorismo tiene además un juego propio. Todo depende, por cierto, si actúa con inteligencia, con sagacidad, con astucia política. Por ejemplo, en el mensaje de Verónica Mendoza, ella coloca al fujimorismo como fuerza obstruccionista y entonces otra vez llama a plantear una suerte de frente, que es el que se dio en la época de las elecciones contra el demonio fujimorista. Pero ¿qué pasa si los fujimoristas en estos días, semanas, se acercan a Pedro Pablo Kuczynski a un punto tal de que le empieza a irritar a la gente Verónica Mendoza y Marco Arana? Porque estoy totalmente de acuerdo que ahora hay que hablar de Marco Arana. Es el nuevo actor político y lo que va a suceder, en la medida que la estrella de Arana crezca, va a empezar inevitablemente a declinar la Verónica Mendoza, porque se convierte en un actor que podrá opinar desde los medios, pero la decisión política real la va a tener Marco Arana. En consecuencia, mira lo que estoy planteando: si el fujimorismo es capaz de acercarse, darle la mano, converger algunas políticas con el gobierno del señor Kuczynski, va a provocar
el aislamiento, la irritación de la bancada de Frente Amplio que pasaría a la oposición. Y en otros momentos, la bancada fujimorista podría, por ejemplo, levantar algunas banderas de tipo popular, de demandas reivindicativas, que el Frente Amplio, por ejemplo, aprobar la nueva ley del General del Trabajo, eliminar el régimen de las AFPs, apoyar determinadas provincias que sean contrarias al gobierno, y ahí en ese caso concreto hacer alianza con el Frente Amplio. En consecuencia, lo que te quiero plantear es el enorme juego de posibilidades que tiene el fujimorismo, que no se limita a hacer berrinche, a sacar la lengua, a decir estoy picón, por que perdí las elecciones, que ya las perdieron efectivamente, ¿no? Bueno, ustedes han dicho que hay un nuevo actor político, eso es cierto, Marco Arana, ¿ya? Que tiene otro predicamento respecto a Verónica Mendoza. Verónica Mendoza es radical, total. Marco Arana siempre lo hemos visto un poco más dialogante. Esto podía No, significar... yo no sé de dónde sale. Marco Arana en las últimas veces por lo menos ha sido más dialogante. Frente al radicalismo total de Verónica Mendoza. Yo creo en todo caso que a Marco Arana lo han tenido callado durante la campaña electoral. A ver si lo han tenido vamos callado. un poco a uniformar y a cotejar información. Marco Arana es jefe del único partido que tiene inscripción legal en el Frente Amplio. El Frente Amplio es una variopinta, como era la Izquierda Unida, pero mucho más débil, de partidos, la mayoría, o agrupaciones, o colectivos, o como se le quiera llamar, que la mayoría no tiene inscripción. Verónica Mendoza pertenece a uno que se llama Sembrando, creo que tiene, ¿no? Ese es el nombre de su institución, de su organización, ¿no? Y ella fue elegida un poco por su carisma, por sus dotes que nadie les va a negar acá, pero el jefe del partido, los principales cuadros, Marisa Glave, Pedro Franqui, pertenecen a Tierra y Libertad, es el nombre del partido. Y es un partido más radical que en realidad nunca estuvo de acuerdo con otros sectores de la izquierda. Ellos, hay que decirlo con toda claridad, ellos lograron aislar al gran grupo de izquierda que, agrupados en torno a Ciudadanos por el Cambio, iba a lanzar la candidatura oficialista de la izquierda, que era la del ingeniero Gonzalo García, que finalmente se pasmó porque en el colectivo de ellos perdió Gonzalo García. El mérito de Arana fue ganar a Verónica Mendoza de este colectivo de Ciudadanos por el Cambio a sus filas y la puso al frente de la lista a la presidencia de la República. Él declinó, él se puso de costado, y en consecuencia está esperando su hora. Yo no estoy tan convencido que hay ahí una convergencia de ideas. Bueno, será por sus antecedentes sacerdotales o pastorales, probablemente. Pero yo tengo la sensación que es un partido mucho más radical, se ha colocado a la izquierda de muchos otros agrupamientos, y esa era la razón por la cual no confluyeron en una alianza original. Lo que pasa es que han tenido éxito, y en el éxito todos se suman, y hoy día por eso Arana es el líder de toda la bancada, que es la segunda fuerza política en el Congreso, sin duda alguna. Ahora, doctor Columbus, ¿esto no podría poner, de acuerdo al análisis que están haciendo ustedes, que ya se avecina un enfrentamiento Marco Arana versus Verónica Mendoza? No, de todas maneras, no solamente entre ellos, yo creo que esta agrupación de izquierda va a tener problemas. Yo te menciono porque hace unos días leí en Twitter por un comentario que hizo una radio local también, que por ejemplo Pedro Franque había señalado el sábado pasado que estaban abiertos al diálogo con el presidente electo para ver el tema de los ministerios y demás, ¿no? Lo cual es un contrasentido porque ser parte del Ejecutivo o pensarlo y a la vez decir que es oposición es un poco contradictorio. Al día siguiente, Verónica Mendoza en una entrevista televisiva dijo: el Frente Amplio no va a participar en nada. Ahí tú ya ves que hay, ya hay discrepancias dentro de la misma agrupación, pero yo creo que no solamente el tema de las disidencias internas que tienen van a generar problemas, porque por ejemplo, a mí me parece poco atinado, por decirlo de alguna manera, que la candidata que perdió la elección, ¿no?, que no pasó a segunda vuelta, critique, por ejemplo, a Alfredo Torne, que es quien va a ser el ministro de Economía del presidente electo. Ni el beneficio de la duda le ha dado. No, para empezar, no, todos tenemos derecho a opinar, ¿no?, pero no a descalificarlo políticamente a priori, porque no sabemos ni siquiera cuál va a ser la función que está haciendo. Mucho más inteligente creo que ha sido el mismo Franque, que ayer lo escuché en una entrevista en un medio, en el que señalaba, bueno, hay que darle pues en buena cuenta el beneficio de la duda y hay que ver
analizarlo y lo evaluaremos en la cancha. Y después de eso criticaremos. No podemos descalificarlo a priori, ¿no? Y mucho más hábil, creo yo, ha sido Alfredo Barnechea, cuando se le ha preguntado lo mismo que a Verónica Mendoza, y Barnechea lo que ha dicho es: a mí no me corresponde opinar sobre las decisiones del presidente electo, porque esa es una prerrogativa de él. Claro. Y él sabrá por qué lo ha puesto en el país. Y en su momento ya lo evaluaremos, lo criticaremos, pero en su momento. O sea, como diciendo, hay que ver cuál es el desempeño que tiene este futuro funcionario. Entonces, ya tú te vas dando cuenta, pues, cuáles van a ser los matices en el Congreso de la República, no por los propios congresistas, sino por las posiciones que van a tener cada agrupación. Ahora, en el caso del Frente Amplio, en el caso del Fujimorismo, por ejemplo, me queda clarísimo que ellos van a mantener la misma línea del congresal que han tenido en los últimos 3 gobiernos, ¿no? Sí. Y que le han ayudado en buena cuenta a cosechar lo que han obtenido en esta elección parlamentaria, ¿no? 73 congresistas. En el caso del Frente Amplio, no me queda muy claro todavía cuál va a ser su posición como bancada, porque una cosa es, que también lo dijeron algunos representantes de la izquierda, la posición de la agrupación en campaña, y otra cosa es la posición ya en funciones, ¿no? Y ya no es que dependa de Verónica Mendoza. Ahora vamos a ver, una vez más lo repito, cuál va a ser la posición del vocero de la bancada, que es Marco Arana. Entonces, vamos a ver todo cómo se acomoda a partir del 28 de julio. Mira, yo creo que para la izquierda es un presente griego. Es una oportunidad para dar un salto cualitativo y colocarse en la escena política nacional con caras al bicentenario, sí, es verdad, pero también es la posibilidad de que naufrague y más pronto de lo que se crea. Ojalá que no suceda esto último. Mira tú, porque ellos son responsables, en el sentido positivo de la palabra, de la elección del nuevo presidente. Entonces resulta totalmente contradictorio, me refiero mirando a la gente, al país entero, que luego yo de haber hecho un esfuerzo para que se vote por una determinada persona, al día siguiente esté saboteándolo para que se caiga, para que yo pueda subir y tener un perfil económico. Esa es la contradicción. Esa es una contradicción. No se le entiende la izquierda, esa contradicción, ¿no? Si no es procesada adecuadamente, y creo que estos balbuceos, estos dichos, no dichos de Pedro Frank y otros más, de participar, no participar, están en la base de esta premisa. Mira tú, es un hecho que para la izquierda, no acá, sino en el mundo, en la experiencia internacional, esto de cuando tienen un gobierno burgués que llaman, que es progresista, que es distinto al enemigo principal, hay una ambivalencia estructural entre brindarle apoyo, ¿no?, o combatirlo frontalmente. Y entonces la izquierda se divide en torno a eso. Hay unos que dicen que hay que darle apoyo porque el enemigo principal te va a tragar. Esa es la tesis que ha predominado. Pero también hay otra tesis que está ahí subterránea, que va a emerger ahora, que es que el enemigo secundario es más peligroso porque confunde. Y entonces hay que combatirlo a muerte para que el pueblo y la clase obrera pueda tener un camino independiente y propio. Estas contradicciones que ahorita no afloran, creo yo que van a aparecer en el debate interno del Frente Amplio y en su posicionamiento que vaya a tener en relación al nuevo gobierno. Doctor Columbus, yo quisiera un análisis sobre el próximo encuentro que va a tener el doctor Pedro Pablo Kuczynski en el Cusco, muy importante, porque va a estar con los gobernadores regionales y también con más de 1.800 alcaldes a nivel nacional que se van a reunir, no sé si logre el consenso con ellos, para la creación del Ministerio de la Descentralización, que estaba cuestionado también por algunos gobernadores regionales, ¿no? Antes de contestarte eso, Luis, solamente complementando lo que dijo Ángel hace un momento, hay que recordar también el mensaje bien político que ha hecho Marco Arana hace unos días, en el sentido que él señaló de que él no votó por Kuczynski por un tema de conciencia. Su conciencia no le permitió votar por Pedro Pablo Kuczynski, lo dijo formalmente. Es importante, es la otra línea que estamos aquí advirtiendo, ¿no? Sí, es la otra línea. Entonces, y ahí te está dando un mensaje al electorado, a la ciudadanía, pero también a los miembros del Frente Amplio que sí apoyaron a Kuczynski. O sea, eso es lo que quería reforzar. Suenan las campanas entonces. Sí. Ahora, en el tema de la reunión del presidente electo con los gobernadores regionales y con los alcaldes, yo creo que la propuesta de un ministerio no era un ministerio de la descentralización, porque la propuesta original era un ministerio un ministerio de regiones, ¿no?
El tema de descentralización, yo lo he comentado en más de una oportunidad, no es solamente un tema regional. El proceso de descentralización es un proceso transversal que va desde el Ejecutivo, pasando por el regional y terminando con los gobiernos locales, ya sean provinciales o ya sean distritales. Entonces, crear un ministerio solamente para apoyo a las regiones es desconocer, pues, de que parte de la descentralización también están las municipalidades. Y las municipalidades son los actores inmediatos del Estado con la ciudadanía, es decir, es la primera cara del Estado, el primer contacto del Estado con la ciudadanía, porque si uno tiene un problema de seguridad no va a la comisaría, va a la municipalidad porque quiere que el serenazgo lo solucione. Los permisos, las autorizaciones, mi vecino hace bulla, uno no llama pues a Indecopi para que venga con calibradores de ruidos, llama a las municipalidades. Sí. Entonces, yo creo de que se tiene que un poco trabajar mejor cuál va a ser el planteamiento de esta nueva entidad pública que se quiere crear y ver si es que va a ser un ministerio o por ahí también acoger la propuesta que hizo también el fujimorismo en la segunda vuelta, que era que más que un ministerio o una entidad nueva es darle un sillón, ¿no? A un representante de las municipalidades a nivel nacional y a un representante de la Asamblea o la Asociación de Gobiernos Regionales en la presidencia, en el Consejo de Ministros, que sería una voz inmediata de participación en las decisiones de gobierno. O sea, es un tema que se va a tener que evaluar. Ahora, que el tema de descentralización es importante, es importantísimo. Y quien mejor sabe de esto es Martín Vizcarra. Entonces, él sabe cuál es el problema de las regiones y el problema de la falta de descentralización en el Perú. Entonces, yo creo que él va a influir mucho en cómo se trabaja. Yo creo que este es un caso en el cual lo técnico está enfrentado a lo político, lamentablemente. Desde el punto de vista de un razonamiento objetivo, a mí me parece válido la constitución de un organismo que desde el nivel nacional pueda articular el proceso de descentralización. La descentralización en regiones, municipios y demás. ¿Un ministerio? Sí, yo creo que sí. Voy a decir por qué. Porque tú has difuminado poder. Es como darle a los músicos instrumentos para que ahora ellos toquen su propia melodía en su zona. Pero ¿cómo hacemos nosotros para recomponer la unidad? Para que la orquesta toque ahora una melodía válida para todos, ¿no? Y no sean sonidos dispersos. Tiene que tener un director de orquesta. Y este director de orquesta, que era el Consejo Nacional de la Descentralización, que fue creado en la época de Alejandro Toledo, fue desmantelado lamentablemente durante la época del señor García. Y esto entonces ha generado una suerte de ausencia peligrosa, porque la actual Secretaría de Descentralización de la PCM es un órgano muy pequeñito, sin legitimidad para poder coordinar con esta problemática de descentralización. A mí me parece que el tema de descentralización, para que sea asumido en serio, debiera tener un representante con grado ministerial y que en el gabinete introduzca el elemento territorial, es decir, transversal, en las políticas sectoriales que el gabinete recoge en transportes, trabajo, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso debería ser. Sin embargo, los alcaldes y los presidentes regionales han sido renuentes a esta política. Ellos creen que descentralizar es que no tener nadie que los coordine, y eso es un error. Y creo que en el Cusco puede no prosperar esta opinión, a pesar que les convendría por parte de los propios actores involucrados en la descentralización. Y por otro lado, la señora Fujimori ha anunciado que esta es una salida burocrática y su bancada estaría en contra, por lo cual este ministerio está todavía en ciernes. Muy bien, nuestro agradecimiento al doctor Ángel Delgado Silva, analista político, especialista en temas constitucionales, regionales y municipales, y también el agradecimiento correspondiente al doctor Dieter Golumbos. Él es analista político y director ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales y columnista del Diario Expreso. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a usted. Amigos de todo el Perú, muchas gracias por vuestra atención. Mañana, Dios mediante, estaremos con otro espacio similar. Buenos días.